Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de Josué, capítulo 5. Todos los amorreos que se encontraban al oeste del Jordán, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron que Yahvé había dejado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas hasta que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse los israelitas. En ese tiempo, Yahvé dijo a Josué: «Hazte unos cuchillos de sílex para circuncidar de nuevo a los israelitas». Josué hizo unos cuchillos de sílex y circuncidó a los israelitas en la colina de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino, después de su salida de Egipto. Todo el pueblo de la salida había sido circuncidado, pero todos los nacidos en el desierto durante el trayecto después de la salida de Egipto no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto, hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé, Yahvé se lo había jurado: «Ustedes no verán el territorio que prometí darles a sus padres, tierra donde destila la leche y la miel». Pero en su lugar habían nacido sus hijos, y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Cuando se terminó la circuncisión de todo el pueblo, se quedaron acampados en ese lugar hasta la curación. Yahvé dijo entonces a Josué: «Hoy he lanzado lejos de ustedes la vergüenza de Egipto». Por eso dieron a aquel lugar el nombre que tiene todavía, Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal, y la tarde del 14º día del mes celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron de los frutos del país, panes sin levadura y grano tostado. El maná dejó de caer el día antes, en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no tuvieron más maná. A partir de ese año, se alimentaron de los frutos del país de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio
a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿Estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: Soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo: ¿Qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Así lo hizo Josué. Oración. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por todo lo que nos concedes. Te pedimos, Señor, que podamos también asumir nuestro compromiso y que podamos limpiar nuestra vida para poder acercarnos a ti con un corazón contrito, con un corazón humilde. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Pido a Dios que derrame abundantes bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre todos los tuyos, para que Dios te cuide, te proteja y te conceda la gracia de seguir adelante, de seguir confiando en su palabra, de seguir confiando en su misericordia. Elevo también en este día mi oración por todas las familias del mundo entero, para que Dios les conceda la fortaleza de seguir adelante, les conceda la fortaleza para que puedan resolver los problemas que puedan tener como familia y sigan confiando en Dios, que es el que les da la fuerza para seguir caminando. Pedido para que la familia también abandone en manos de Dios a todos sus miembros, el esposo a la esposa al esposo, a sus hijos, a toda su familia, para que la coloquen delante de la presencia de Dios. Pedir también por todos los enfermos de tu familia, por los enfermos del COVID-19, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y restablezca la salud, para que puedan volver a sus quehaceres diarios. Ofrezco este día por esas personas y esta palabra también, para que Dios les bendiga, les cuide y les proteja siempre. En este día hemos escuchado la lectura del capítulo 5 del libro de Josué. Ya estamos en el 5º capítulo, ya viendo esa experiencia de cómo el pueblo de Israel llegó hasta el lugar donde iban a pasar el Jordán. Pasaron el Jordán, como el arca de la alianza iba adelante, se detuvo en el centro del Jordán, recogieron 12 piedras, que colocaron 12 piedras conmemorativas en referencia a las 12 tribus de Israel, y en el Nuevo Testamento que hace referencia también a los 12 apóstoles. En este capítulo 5 vamos a ver cómo ya es la entrada en la tierra prometida, pero también se va a presentar la circuncisión, que tenía tiempo que no se realizaba. Y recordemos, el transitar del pueblo por el desierto era en reparación para que aquellos que habían desobedecido la orden de Dios murieran y no vieran la tierra prometida. Por eso, al llegar ya y pasar el Jordán y empezar a tocar tierra que Dios le había prometido a sus padres, pues tiene que empezar una nueva vida, tiene que empezar un nuevo estilo de vivir en la presencia de Dios. Y el versículo 1 dice:
todos los amorreos que se encontraban al oeste del Jordán, así como los cananeos que estaban cerca del mar, se enteraron que Yahvé había dejado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas hasta que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse los israelitas. Esto sucede cuando también la persona confía en Dios y la persona abandona toda su vida en manos de Dios. Los demás empiezan a temblar, los demás empiezan también a perder la valentía, es decir, aquellas personas que pretendían hacerte daño ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y tú has asumido en tu vida que Dios está contigo y sigues estando de cerca en la presencia de Dios. Es que la palabra de Dios nos deja un mensaje bonito y es que tenemos que seguir confiando en Dios y, como dice también el apóstol, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Nadie. Y es la referencia de este capítulo 5 del libro de Josué, donde claramente se ve evidenciado eso. Dios está con el pueblo. ¿Quién se atreverá a atacar al pueblo? Nadie. Dice que perdieron entonces la valentía y les entró el pánico. Es una clara referencia de que si tú te abandonas por completo en las manos de Dios, si tú te entregas por completo a Dios y si tú colocas toda tu vida en la presencia de Dios con humildad y sencillez, nadie se va a atrever a atentar contigo. Nadie se va a atrever a meterse contigo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y en el versículo 4 ya vamos a ver cómo Josué ordenó la circuncisión, porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los hombres adultos, habían muerto en el desierto a lo largo del camino, después de su salida de Egipto, y estos murieron por la desobediencia a Dios. En esa desobediencia que ni Aarón ni Moisés pudieron tampoco llegar a entrar a la tierra prometida, y por eso duraron tanto tiempo en el desierto, y estas personas habían muerto a lo largo del camino en medio del desierto. Todo el pueblo de la salida había sido circuncidado, pero todos los nacidos en el desierto no. Y los israelitas, como dice el versículo 6, habían caminado 40 años por el desierto, hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé. Yahvé se lo había jurado. Es claro y la referencia es concreta. ¿Por qué estas personas murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida? Escucha por qué. Ustedes no verán el territorio que prometí darle a tus padres, tierra donde destila la leche y la miel. ¿Por qué no entraron? Porque no habían escuchado la voz de Yahvé. Y yo te pregunto a ti, querido hermano, querida hermana, que estás a la escucha de la palabra de Dios, ¿tú estás escuchando la voz de Dios o no estás escuchando la voz de Dios? ¿Qué es la voz que tú estás escuchando? Porque la voz de Dios es amor. La voz de Dios invita a la caridad. La voz de Dios invita a la mansedumbre. La voz de Dios invita a obedecerlo a Él y a cumplir fielmente sus mandamientos. Esta generación que no entró a la tierra prometida fue porque no habían escuchado la voz de Dios.
Y Dios, como dice el capítulo 5 del libro de Josué, se lo había jurado. ¿De qué? De que no entrarían a la tierra prometida. Y es que hay que colocar ojo avisor, hay que colocar la vida y el oído para escuchar y obedecer los mandatos de Dios. No es un juego, porque hay personas que juegan con Dios, como jugó esta generación que murió en el desierto. Buscaban a Dios y se alejaban, buscaban a Dios y se alejaban, ofendían a Dios y después se acercaban a Dios. Y eso así no puede ser, porque si nosotros seguimos el camino de Dios, tenemos que mantenernos fieles y obedientes a las palabras del Señor. No tenemos que desviarnos. Y es que a lo largo de todo el libro del Deuteronomio también hemos escuchado cómo Dios le decía para que no se vayan a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que mantengan el camino recto que han empezado a transitar desde la salida de Egipto. Aunque no hay que desviarse, pueden estar los problemas, las dificultades, las incertidumbres, pero el camino es el mismo. El camino es el camino recto que lleva a la presencia de Dios. Y es que hay que manifestar la cercanía para con Dios. Y este capítulo 5 va a presentar la presencia de uno de los arcángeles de la presencia de Dios. Y es que Josué, cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. ¿Y quién es ese jefe del ejército de Yahvé? ¿Lo sabes o no lo sabes? Ese jefe es el arcángel Miguel, el jefe del ejército, de la milicia de Yahvé, de la milicia celestial, nada más y nada menos que Miguel, el arcángel Miguel, el que está delante de la presencia de Dios. Y es que hay que acercarnos a Dios, y a través de la lectura diaria conocemos todo lo que el Señor nos presenta a través de su palabra. Y te hago una bonita invitación: vamos a compartir, vamos a enamorarnos de la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. No le des lugar al diablo, que la pereza no te agarre, sino sácala de tu vida. ¿Para qué? Para que te mantengas valiente, para que te mantengas fuerte en ese seguimiento del Señor y a la escucha todos los días de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.